y unción sin estructura te lleva al estancamiento. Tu influencia determina cómo será el equipo que tú tienes y solamente vendrán a donde tú estás cuando hay un problema mayor o cuando hay una necesidad importante. Desarrollar líderes es... Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. Como saben, en este podcast hablamos acerca de liderazgo, hablamos acerca de sistemas, de estructura, de estrategia, de procesos que pueden ayudar a tu organización a crecer, ya que tu liderazgo sea más efectivo y también a que sepas multiplicar otros líderes dentro de tu organización para que tu organización pueda escalar, pueda mejorar y pueda tener un mayor impacto. En este episodio queremos hablar acerca de un tema que es esencial para tu liderazgo y para cualquier organización en el mundo. No importa lo que hagas, si tienes un equipo a tu cargo, esta parte es esencial. Y queremos hablarte acerca de desarrollar líderes. Es esencial desarrollar líderes. Y quiero empezar por preguntarte, si te llegaras a ausentar durante 3 meses de tu organización, ¿crecería, se estancaría o colapsaría? Piénsalo por un momento. Porque la respuesta a esta pregunta revela algo profundo acerca de ti, acerca de tu liderazgo. Revela si realmente estás desarrollando líderes o no. Porque si todo depende de ti, quiero decirte, no tienes líderes. Si tú estás haciendo todo, aun cuando tienes un equipo, no tienes líderes. Y miren, si tú lidereas en algún área religiosa, en alguna iglesia, muchas iglesias no es que tengan un problema. Muchas iglesias han de decir, es que nosotros batallamos para que la gente sirva o para que la gente algo. Quiero que sepas que ese no es un problema de unción, porque la unción no es una estrategia. Es importante, sí, pero no lo es todo. Y también en algún negocio, en alguna organización, si la gente actúa solamente cuando tú estás ahí o cuando tú se lo pides, quiero que sepas que tienes un problema de sistemas. A lo mejor hay gente con mucha pasión, con mucho deseo de servir, con con un anhelo enorme de crear un impacto, de hacer una diferencia, pero si no tienes sistemas, de nada sirve eso. La pasión sin proceso te lleva al burnout. La visión sin claridad te lleva a frustración. Y unción sin estructura te lleva al estancamiento. Entonces, la unción no es una estrategia. Sin sistemas claros y sin un proceso claro, entonces no podrás desarrollar líderes que ayuden a que tu organización dé ese siguiente paso que tanto anhelas. Muchas organizaciones están diseñadas para organizar servicios, llenar agendas y mantener a algunos voluntarios ocupados. Y no están diseñadas para desarrollar personas, para cuidar por las personas, para formar criterio y, lo más importante, multiplicar el liderazgo. Porque si somos muy sinceros, desarrollar líderes, cuando hablamos acerca de desarrollar líderes, muchos piensan que, bueno, pues le doy este título o le doy este cargo o delego esta tarea o lleno ciertas posiciones que hay que llenar dentro de la organización y con eso tendré líderes, con eso la gente dará el paso que tanto anhelo y mi organización podrá crecer y podrá escalar y tener un mayor impacto. Y suena bien y suena bonito y sí hay que hacerlo, pero eso por sí solo no es desarrollar líderes. Ahí no ocurre el desarrollo. Lo único que estás haciendo es distribuir el trabajo. Nada más. Eso es todo. Tú puedes escribirles un rol de trabajo y decirles su descripción de trabajo y decirles esto es lo que tienes que hacer y dárselo y ya está, ve y hazlo. Eso no es desarrollar líderes.
Otra vez, sin procesos, sin sistemas claros, sin una estructura clara, no vas a desarrollar líderes en lo absoluto. Desarrollar líderes se trata de formar personas que puedan sostener la visión y que puedan multiplicar la visión sin depender de ti. Y quiero decir algo. A lo mejor lo has escuchado antes, pero en el mundo religioso casi no se escucha tanto. Pero yo creo que debes de construir y establecer una iglesia que no dependa del pastor. Si tú eres pastor, tu iglesia no debe de depender de ti en lo absoluto. Y a lo que me refiero con esto es que no debe de depender en el día a día. Tú no debes de estar involucrado en la operación día a día. Tú tienes que estar enfocado en visión, en dirección y en aquello en lo que tú eres genial. Todos tus voluntarios son el motor de tu organización o de tu iglesia. Tú eres el conductor que lleva el carro hacia el destino adecuado para la organización. Esa es la persona que debes de ser tú, la que maneja el carro. Y todos tus voluntarios y los demás líderes deben de ser el motor. Pero si tú, en vez de ser el que maneja, quieres ser alguna pieza del motor y luego quieres ser otra pieza del motor y luego el motor no funciona sin que tú estés echándole mano al motor, entonces no tienes líderes en realidad. Lo único que has hecho es distribuir el trabajo nada más. Entonces tú necesitas gente que sostenga la visión y que multiplique la visión. La multiplica con resultados y la multiplica también haciendo otros líderes, sin que dependan de tu presencia constantemente. En algunas áreas podrán depender de ti, a lo mejor en un 10% ellos podrán depender de ti, pero o en un 20%, pero en el otro 80% ellos tienen que saber solucionar problemas, saber hacer estrategias, saber tener metas claras y dar los pasos siguientes que pueden llevar a la organización al siguiente nivel. Ahora, si todo dentro de tu organización, todo depende de tu aprobación, no has desarrollado líderes en lo absoluto. Y a lo mejor, dime si te estoy leyendo la mente, tú puedes decir, bueno, no todo depende de mi aprobación. A lo mejor esto y aquello sí dependerán, como 3, 4 cosas dependen de mi aprobación. Pero si esas 4 cosas no son una prioridad realmente para que tu organización vaya al siguiente nivel, entonces estás enfocado en las cosas equivocadas. Pero sí, tú tienes que enfocarte en las cosas importantes que llevan la organización al siguiente nivel, pero primero tienes que desarrollar líderes. Y si todo depende de tu aprobación, no tienes líderes. Lo único que tienes son ayudantes. Al final del día, toda la responsabilidad una vez más vuelve a caer sobre ti. Tener ayudantes podrá aliviar un porcentaje del trabajo, pero al final del día todo te apunta a ti una vez más. Entonces, no has desarrollado líderes en lo absoluto. Entonces, la unción, carisma, talento puede atraer a muchísima gente a que te siga, pero quiero que sepas que el sistema lo sostiene y el desarrollo que tú le das al liderazgo multiplica tu organización por muchísimo, un montón lo va a multiplicar. Entonces, ¿qué es realmente desarrollar líderes? Primero que nada, tenemos que establecer, liderazgo es influencia, no es posición. Tu posición no determina tu liderazgo, para nada. No, solamente porque tienes posición no significa que tengas liderazgo. Tu influencia sobre otras personas es liderazgo. Y quiero que sepas que en todo momento tú estás influyendo gente automáticamente. Hay algo que con tu influencia tú desarrollas en las personas. Automáticamente se está desarrollando. Así que quiero que te hagas la pregunta, ¿qué tipo de influencia estás teniendo tú sobre otras personas, sobre tu equipo? ¿Qué tipo de influencia estás dando? Porque la influencia, solo hay 4 cosas que se desarrollan automáticamente con tu influencia, quieras o no, accidentalmente o intencionalmente. Es la mentalidad, es el carácter, es la cultura
o es la dependencia o autonomía. Estas son 4 cosas que se desarrollan automáticamente con tu influencia. Con lo que haces, con cómo vives, con cómo hablas, con cómo te vistes, con un montón de cosas. Estas 4 cosas se desarrollan automáticamente. Así que, ¿qué tipo de influencia estás teniendo tú sobre tu equipo? Si tú eres tóxico, tu equipo será tóxico. Si tú tienes actitudes, hábitos que no construyen al equipo, tu equipo se va a adaptar a ti. Tu equipo va a desarrollar todas esas cosas y luego te vas a preguntar por qué no funciona, por qué las cosas no cambian, porque tu influencia determina cómo será el equipo que tú tienes. Entonces, liderazgo es influencia. 4 cosas se desarrollan automáticamente: mentalidad, carácter, cultura, dependencia o autonomía. Y te digo esto porque el liderazgo es relacional. Antes de que sea funcional en sistemas, en procesos, en todo eso, es relacional. A lo mejor la gente te sigue por algo que vio, pero se queda por cómo tú eres. Y se sostiene por los sistemas que tienes en tu organización. Pero antes de posición, antes de tu título, quiero que analices tu influencia que tú tienes sobre las demás personas. Y luego quiero que veas si es positiva o es negativa. Si es positiva, continúa que siga así, que siga siendo positiva. Si es negativa, analízate tú y ve qué cosas tienes que cambiar para que esa influencia mejore y tu equipo mejore. Solamente a lo mejor porque llevas algún tiempo con una influencia negativa no significa que eso no pueda cambiar. Es tomará tiempo, pero puede cambiar. De todos modos, quiero que establezcas pasos que tú vas a desarrollar mejor para que tu equipo y la gente que está en tu organización crezca en su posición y en su área y puedan ser líderes de influencia y líderes que sostienen la visión y que la multiplican. ¿Ok? Entonces, mira, el desarrollo de una persona ocurre en proximidad que tú tienes con la persona, en tu cercanía, en tu relación con la persona. No ocurre desde un micrófono, no ocurre desde una plataforma, para nada, o en alguna posición. Ocurre en la proximidad, en tu relación, en la influencia que tú ejerces sobre la otra persona. Allí empieza el primer desarrollo de tu liderazgo. Y antes de que continúe sobre lo que es desarrollar líderes y cómo puedes desarrollar líderes, quiero decirte lo que no es desarrollar líderes. Desarrollar líderes no es dar un título. Un título no te hace líder. Delegar tareas tampoco desarrolla líderes. Para nada. Tener voluntarios ocupados tampoco. Pueden aliviar la carga, pero no desarrolla líderes. Llenar posiciones, otra vez, tampoco desarrolla líderes. Puede aliviar la carga, pero no desarrolla líderes. ¿Ok? Y muchas de las veces confundimos actividad con desarrollo, porque la persona se ve activa, porque la persona se ve ocupada, se ve que está haciendo cosas, no significa que se esté desarrollando en su posición o que se esté convirtiendo en un líder que sostiene y que multiplica la visión. Eso es muy importante. Voluntarios ocupados, ministerios activos, agendas llenas no equivalen a un desarrollo en tu liderazgo y un desarrollo en el liderazgo de las otras personas. Eso no es desarrollar líderes. Puedes tener, como te digo, una agenda llena en tu organización, puedes tener ministerios activos, puedes tener voluntarios ocupados, pero carecen de criterio. Pero tu equipo no tiene criterio, no hay procesos definidos, no hay rutas de crecimiento claras. Y si esto no existe, entonces creas caos. Y este caos no se arregla, es que hace falta más pasión, es que hace falta más motivación, es que hace falta más compromiso. A lo mejor el compromiso ahí está. Lo que hace falta es una ruta clara de crecimiento. Lo que hace falta son procesos definidos, es más claridad, son mejores
sistemas. ¿Ok? Entonces, desarrollar líderes no es dar un título, no es delegar tareas, tampoco es tener voluntarios ocupados o llenar varias posiciones. Como te digo, todo eso alivia la carga, pero al final del día, todo depende de ti, todo. Entonces, desarrollar líderes no es nada de eso. Para poder desarrollar mejores líderes, tienes que tener mejores sistemas dentro de tu organización. ¿Ok? Ahora, te acabo de decir lo que no es desarrollar líderes, quiero decirte lo que sí es desarrollar líderes. Es formar personas que puedan pensar por sí solas. Y para que la gente pueda pensar por sí solas, tú tienes que saber cómo piensas tú. Porque, como suelen decirlo, the big picture la tienes tú. Tú sabes a dónde quieres llevar a la organización. Tú sabes cómo quieres que se vea. Ellos te van a ayudar a sostener esa visión y a multiplicar esa visión. Entonces tú tienes que aprender cómo piensas. Una vez que sepas cómo piensas para tomar una decisión, para actuar, para decidir, todo eso lo tienes que escribir. Eso se convierte en tu proceso. Eso se convierte en tu sistema y ese proceso de sistema da claridad a las personas que te están ayudando. Da a los otros líderes que tienes en tu organización, da claridad. Ya no hay una dependencia total de ti. Ahora empieza a haber una autonomía. Tú no quieres dependencia, quieres autonomía. Quieres que tus líderes aprendan a pensar por sí mismos, que aprendan a decidir por sí mismos, que sostengan la visión y que la multipliquen sin depender permanentemente del líder, de ti, del gerente, del presidente, del pastor. No quieres que dependan de ti, quieres que ellos por sí mismos puedan actuar, puedan dar los pasos necesarios para llevar la organización al siguiente nivel. Desde ahorita te voy a decir, si todo depende de ti, nada va a escalar. Nada, es imposible. Tú no puedes hacerlo todo, no puedes decidir todo. Necesitas crear otros líderes alrededor de ti que te ayuden. Entonces, para que la persona haga lo que tú quieres o lo que se necesita dentro de la organización, la gente tiene que pensar como tú. Y para eso tú tienes que, como te digo, escribir cómo piensas tú, cómo decides tú y qué pasos das tú antes de decidir o de actuar. Y eso se convierte en tus procesos. Eso se convierte en un sistema. Y ese sistema y ese proceso ayuda a los otros líderes dentro de tu organización a pensar por sí mismos, a desarrollarse, a saber, ok, él piensa así, él actúa así, él hace esto. Estos son los pasos que tenemos que tomar antes de tomar una decisión y antes de actuar. Entonces, ellos por sí mismos empiezan a pensar por sí mismos, empiezan a actuar por sí mismos, empiezan a decidir y solamente vendrán a donde tú estás cuando hay un problema mayor o cuando hay una necesidad importante. ¿Nos estamos explicando? Ok. Desarrollar líderes también es formar carácter por encima del talento. El talento construye rápido, muy rápido. Puede traer muchos ingresos, puede escalar tu organización muchísimo. Pero si la persona no tiene un carácter estable, no tiene un carácter desarrollado y maduro, todo eso se va a caer muy rápido. El carácter, por otra parte, construye estable. Puede ser lento como puede ser rápido, pero es estable, saludable, maduro, sabe lidiar con los problemas, sabe manejar a las demás personas. Entonces, el talento puede construir rápido, pero el carácter piensa más en quién está siendo la persona mientras hace. Y eso es más importante que cualquier otro resultado que pueda llegar a tu organización. Es quién está siendo mientras lo hace. Porque lo más importante sí son ingresos, es impacto, es crecimiento, pero también es la salud de tu organización.
Eso es muy importante. Entonces, desarrollar líderes va por encima del talento. Es más importante el carácter que el talento. Habilidad sin carácter rompe equipos, crea una cultura tóxica, crea hábitos tóxicos, crea una inestabilidad dentro de tu organización. Talento sin madurez crea caos, pero el carácter lo sostiene, lo multiplica y lo hace estable. También, desarrollar líderes es tener un buen criterio. Es como tomar decisiones adecuadas cuando tú no estás. Es como evaluar resultados. Es como manejar la tensión que a veces hay en algún momento complicado o también en una persona con otra persona, saber manejar la tensión. Saber manejar todo eso es muy importante. También es cómo priorizar lo importante sobre lo urgente. Entonces, formar carácter por encima del talento, tener un buen criterio, es la segunda, y luego la tercera, lo que es desarrollar líderes, cultivar una influencia saludable. Primero empieza contigo. Tu influencia saludable se pasa a los demás líderes que tú estás trabajando, con los que tú estás desarrollando, a los sistemas que has puesto ya. Eso se multiplica en ellos y eso ellos lo llevan a sus equipos. Y esa influencia saludable que tú has transmitido, ellos la transmiten a su equipo. Todo esto se hace con claridad organizacional. Como te digo, una vez más te lo vuelvo a repetir. Analiza cómo piensas tú. ¿Qué pasos tomas tú a la hora de tomar una decisión? Cuando tú escribes cómo piensas, como te lo dije hace unos momentos atrás, cuando tú escribes cómo piensas, qué pasos tomas antes de tomar una decisión, qué pasos das antes de dar una acción, todo eso se crea en un sistema y ese sistema se puede multiplicar en las demás personas y eso crea claridad organizacional. Y si no hay claridad organizacional, todo el mundo va a andar como pollo sin cabeza, corriendo para todos lados. Se pueden ver muy ocupados, pero van sin ninguna dirección clara. Y tú quieres una dirección clara, quieres claridad organizacional, porque todo eso lleva a tu organización, sí, al siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, esa claridad no empieza con tu equipo, no empieza en haciendo una reestructuración total, que a lo mejor puede ayudar, ¿verdad? En ciertos casos, no siempre, no empieza con algún voluntario o con algún líder, empieza contigo. Esa claridad organizacional empieza contigo. ¿Ok? Entonces, es importante desarrollar líderes dentro de la organización, formar el carácter por encima del talento, ¿ok? Ser líderes relacionales porque nuestra influencia desarrolla líderes también. Líderes que después se multiplican dentro de la organización y nos ayudan a llevar la organización al siguiente nivel. ¿Quieres que tus líderes y la gente de tu organización no dependan de ti para todo? Pueden depender de ti un 20%, pero el otro 80% es de ellos. Ellos tienen que saber manejarlo. Ellos tienen que saber sacar resultados, hacer una estrategia, poner metas, liderar a su equipo, ¿verdad? El 20% es si te atoras en algo, si necesitas ayuda en algo, yo te puedo ayudar, yo estoy allí para ti, pero no estoy allí para hacer el trabajo por ti o llevarte paso por paso en todo lo que tienes que hacer. Si es así, no tienes líderes, no has desarrollado líderes. Entonces, desarrollar líderes es formar carácter, transferir criterio y crear capacidad de decisión en personas que puedan sostener y multiplicar la visión sin tener que depender de ti. Cuando en tu organización sucede esto, entonces has desarrollado líderes. Esto es desarrollo. Todo lo demás puede ser actividad nada más, pero no es desarrollo de liderazgo. ¿Ok? Ahora, para terminar, quiero darte sistemas prácticos. Primero, crea una ruta de liderazgo clara, una ruta clara de liderazgo.
Número 2, haz evaluaciones trimestrales. Trimestrales, sí. 1 a 1, siéntate con las personas. Analiza su liderazgo, analiza los resultados de su equipo o de su área en la que ellos están. Eso va a ayudar mucho al desarrollo de ellos como líderes y al desarrollo de su equipo también. Número 3, reuniones 1 a 1. Estas reuniones no son accidentales. No es que me paro y, a ver, converso contigo y ya conversando contigo y ahí te hago la pregunta y te digo, no. Sé intencional, siéntalos 1 a 1 y platica con ellos. ¿Cómo te puede ayudar? Mentoréalos, sé su coach. Y todo eso los lleva a ellos a crecer en su liderazgo y eso te beneficia a ti al final del día, porque lleva a tu organización al siguiente nivel. Y eso también los beneficia a ellos, porque eso a ellos dentro de tu organización les da un sentido de propósito, que estoy haciendo una diferencia, que lo que estoy haciendo importa. Y número 4, ten indicadores de salud, no solo a actividad. ¿Ok? Entonces, quiero que te hagas esta pregunta para terminar. Y te la voy a leer para que sea más clara y más efectiva. ¿Dónde estás gastando energía? ¿Dónde pudieras estar desarrollando líderes? ¿Dónde estás gastando tu energía? Donde tú podrías usar esa energía para desarrollar líderes. ¿Dónde? Analiza tu liderazgo, analiza tu influencia, analiza tus sistemas, analiza tus procesos, analiza tu estructura. Si no es clara, la claridad empieza contigo. ¿Ok? Tú sé claro primero contigo y esa claridad comunícala a tu equipo y a los otros líderes. Eso va a crear desarrollo. La unción no es una estrategia que te lleva a desarrollar líderes. Es importante, sí, pero no lo es todo. A lo mejor hay mucha gente que no le va a gustar esto, pero no lo es todo. No es una estrategia para el crecimiento ni para llevar tu organización al siguiente nivel. Dios te va a dar personas, Dios te va a dar equipos, Dios te va a traer personas que es tu responsabilidad construir sistemas, establecer procesos para que esas personas se desarrollen y crezcan y se conviertan en líderes que sostienen y multiplican la visión. El Espíritu Santo transforma corazones, cambiará vidas, pero tú eres responsable de construir el entorno donde los líderes crezcan y se desarrollen para que tu organización vaya al siguiente nivel. Entonces, los próximos pasos es: analiza cómo piensas tú antes de tomar una decisión y antes de actuar. Analiza cómo piensas tú y escribe cómo es que piensas tú. Y luego y eso velo puliendo poco a poco. Y eso se va a convertir en el sistema de tu organización. Eso ayudará a tus líderes a crecer en su área, a crecer en su posición para que ya su posición, su liderazgo no dependa constantemente de tu presencia. Esto los ayudará a tener una mayor claridad en su área y a saber pensar, decidir, actuar y resolver conflictos sin que tú estés siempre metido en la operación, ¿ok? Entonces, estos son tus próximos pasos. Desarrollar líderes es esencial y fundamental para la organización. Y si no lo haces, lamentablemente tu organización no va a crecer, se va a quedar estancada. Y al final del día, pues todo va a colapsar. Entonces, te motivo, te invito a que crees sistemas y procesos como los que te he dicho para que tu organización vaya al siguiente nivel y la gente dentro de tu organización pueda crecer en su liderazgo y pueda sostener y multiplicar la visión. Nos vemos en el próximo podcast.